realidad que la contenida dentro de nosotros. ¡Qué bueno! No hay otra realidad que la contenida dentro de nosotros, lo dijo Hermann Hesse, un gran pensador, escritor y filósofo alemán. Es cierto. No hay otra realidad más que la contenida en nosotros. A veces mucha gente piensa que la realidad es lo que ve afuera, pero lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro. Si queremos que cambie lo de afuera, primero tiene que cambiar lo que está adentro. Es como un espejo que está mostrando lo que dentro nuestro estamos materializando. Si nosotros estamos bien y nos sentimos bien, todo lo que está afuera nos parece que está bien. Sí. Vemos lo bueno, vemos lo lindo, vemos la belleza, vemos el paraíso. Ahora, si nosotros estamos atormentados interiormente, todo lo que vemos afuera parece negativo, parece oscuro, parece tétrico, parece malévolo. No, y además lo atraemos, porque créanme que hay disperso por ahí cosas buenas y malas, pero cuando uno anda mal, como que atrae todas las malas y se le ponen al lado, las atrae por vibración, por similitud. Hay personas que pretenden hacer revoluciones y quieren cambiar el mundo externo por la fuerza, forzarlo por medio de la fuerza, y en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar internamente. Tenemos que cambiar nuestra propia realidad interna para poder cambiar nuestra vida, porque en realidad no hay otra realidad que la contenida dentro de nosotros. Entonces vamos a tratar de que esa realidad interna mejore, y todos los días podemos hacer cosas para que eso mejore así. Una de las cosas que podemos hacer es crear una vida más saludable. Entonces para eso nosotros tenemos que cambiar algo en nuestro interior. Si algo no cambia en nuestro interior, no vamos a conseguir una vida más saludable mediante técnicas externas, si no hay una transformación interna primero. Mucha gente busca la salud haciendo un gran viaje a una gran mutualista o a un gran centro de salud en Cuba, en los Estados Unidos o en Europa, y piensa que es algo que se puede canjear a cambio de una gruesa suma de dinero. Pero si sigue en su interior sin haber una transformación, en realidad lo que hizo fue algo limitado y parcial y que va a tener efectos limitados. Lo que tenemos que hacer nosotros para poder crear una vida más saludable, que de eso se trata este espacio, motivar a las personas a que empiecen a trabajar con ciertas claves, con ciertas herramientas que les permitan mejorarse. Tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias. Ya lo hemos dicho, pero insistimos porque esto es muy importante. Nuestra salud actual, nuestra realidad actual, es el fruto de nuestras creencias. Nuestras creencias modelan nuestra realidad interior. Somos nuestras creencias. Somos el resultado de lo que hemos venido creyendo durante los últimos 10, 15 o 20 años. Entonces, la forma de cambiar nuestra realidad interna es cambiando nuestras creencias habituales. ¿Y qué son las creencias? ¿Qué son las creencias? Son ideas. Pero muy fuertes, muy arraigadas. Usted se me adelantó y no me dejó terminar la definición. Beatriz, las creencias son ideas con carga emocional. Con carga emocional. Son ideas con carga emocional, firmemente implantadas en la mente interna, en la mente subconsciente, mediante un extenso proceso de repetición. Si uno repite una idea cargada de emoción una y dos y tres y muchas veces a lo largo de años, eso pasa a convertirse en parte de nuestra realidad interna. Y nuestra realidad interna son nuestras creencias. Lo que pasa es que están arraigadas en esa parte más profunda e inconsciente, o sea que ni siquiera somos conscientes de que tengo esa creencia instalada y me está obligando a hacer tal cosa. Y una vez que la creencia ya se arraiga, ya cobra vida propia. Se independiza. Y empieza a generar sus acciones y sus efectos. Pero nosotros tendemos a repetir las mismas frases, las mismas palabras, las mismas rutinas mentales y físicas. Y de esa manera estamos recreando y reafirmando y reviviendo esas viejas creencias que en definitiva constituyen lo que se llama un paradigma o un sistema de creencias, y eso es lo que nosotros cargamos. Y eso es lo que nosotros tenemos como nuestra realidad interna. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. No es suficiente con cambiar los hábitos si nuestras creencias no cambian. Tiene que haber una transformación global, no solamente fisiológica, o el plato de alimento, ¿no? No alcanza con mejorar los hábitos nutricionales, tiene que haber esa transformación y esas creencias. Hay muchas creencias que nos limitan, nos han enseñado a creer que a partir de determinada edad empezamos a deteriorarnos,
Yo eso lo dije desde que comenzó el programa de hoy. Adhiero a lo que dice el doctor Martín Macedo, que es nada más que una creencia. Uno puede tener sus años y aún así estar perfectamente bien de salud. Nos han enseñado a creer que tal enfermedad es incurable y hemos aceptado esa creencia. Nos han enseñado a creer que con cada década estamos más deteriorados y hemos aceptado esa creencia. Esas creencias que hemos ido aceptando se convierten en nuestras creencias personales, en nuestra realidad interior. Y como nosotros vemos que otras personas se deterioran con el paso de las décadas, es decir, habilidad después de ese tipo de cosas. Claro, que a los 60 está peor que a los 50, que a los 70 está peor que a los 60, y lo vemos en varias personas que están así porque creen que es así. Entonces ahí tenemos otra situación, tenemos una creencia colectiva. Y cuando una creencia colectiva es 1000 veces más poderosa. Claro. Entonces para cambiar nuestra realidad interior tenemos que desafiar esas creencias y empezar a crear otro tipo de creencias. Porque a medida que vamos viendo esos ejemplos parece como si la realidad nos estuviera mostrando que es así. O sea que reafirma mucho más la propia creencia. Y a su vez, digo, nos cuesta creer luego a personas con, por ejemplo, 90 años que están saludablemente, que a su vez salen a las 5 de la mañana a la Rambla a caminar, y nosotros decimos, pensar que yo tengo 35, 40 años y veo una persona de 90 que está mejor que nosotros. Entonces, Como que cuesta creerlo, pero justamente por la... Son pocos por los casos de gente tan positiva que en realidad le da trascendencia a ese tipo de casos, donde en realidad podés llegar a cierta edad con toda la vitalidad del mundo. Se da más trascendencia casi siempre a lo negativo, ¿no? Porque por lo general uno se entera más de las enfermedades que de la gente que es vital, que puede salir a correr, que trabaja, que lo hace, ¿no? Con determinada edad, que quizás está fuera de lo previsto para esa edad, ¿no? Digamos, Sí, ese prejuicio de que cuando nos quizás... reunimos es para hablar de enfermedades muchas Claro, veces. entonces la clave está en cambiar las creencias. Si yo creo en un milagro, si yo creo en los milagros, puedo ver un milagro. Sí. Si yo creo en la curación, puedo ver una curación. Ahora, si yo creo en la incurabilidad, lo que voy a encontrar es la incurabilidad. Y hay algo interesante, Beatriz. Todos nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio derecho, que es más intuitivo, que es más espiritual, por decirlo de alguna forma, y tenemos un hemisferio izquierdo que es más lógico, más racional. Entonces, nuestro pensamiento se debate entre ese hemisferio izquierdo y ese hemisferio derecho. Y para poder esperar un milagro de salud, un milagro de curación, un milagro, como decían aquí los periodistas, de personas con mucha edad que están muy vitales y muy saludables, para eso lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar más ese hemisferio derecho. Claro. Y empezar a hacer y a tener una percepción más espiritual de nuestro cuerpo. Porque si tenemos una percepción muy física de nuestro cuerpo, lo que vamos a ver es un cuerpo físico que se va deteriorando. Y eso es parte de la realidad. Hay un debilitamiento inexorable porque nuestro cuerpo tiene una existencia finita, limitada. No tiene inmortalidad el cuerpo físico, sí tiene inmortalidad el cuerpo espiritual. Entonces es importante esa percepción más del hemisferio derecho que del izquierdo. Porque nosotros para poder creer en los milagros tenemos que ser capaces de ver el milagro. Y el milagro está, nosotros somos un milagro, nuestra vida es un milagro, cada una de nuestras células es un milagro. Si nosotros cambiamos la percepción y empezamos a habituarnos a ver el milagro que somos nosotros, y empezamos a ver la perfección que hay en cada uno de nosotros, y empezamos a ver la perfección que hay en cada una de todas las manifestaciones vivientes, en cada persona, en cada insecto, en cada planta, en cada vegetal, en cada pequeña motita de pasto, empezamos a ver la perfección y empezamos a ver el milagro, vamos a ver que todo es un milagro. Y esa es una de las formas de poder cambiar nuestra visión de la vida, porque cuando nosotros vemos el milagro, empezamos a creer en el milagro y podemos esperar nuestro milagro personal. Y de eso se trata. Y para poder ver nuestro milagro personal, tenemos que definir qué tipo de milagro queremos. Lo que decíamos recién del propósito. Tener un propósito, enfocar ahí sus energías. Si yo enfoco mi energía en el milagro que quiero ver, entonces es muy posible que ese milagro en algún momento se dé. Es seguro que ese milagro se va a dar. Porque el poder de la mente está donde se fija la atención. Y nosotros tenemos que enfocar la atención como una lupa que se enfoca en el propósito. ¿Qué tipo de propósito quiero? ¿Bajar de peso? ¿Qué tipo de milagro de salud quiero ver? ¿Curar una enfermedad incurable?
¿Qué tipo de milagro quiero ver? El abandonar una adicción o una práctica autodestructiva que me viene dañando desde hace 10, 15 años y que no lo dejo porque en el fondo no creo que pueda dejarlo. Tenemos que definir el milagro y yo recomiendo a mis pacientes que lo escriban en una hoja y le pongan una fecha tentativa. Por ejemplo, voy a bajar 20 kilos y lo voy a hacer antes del 1 de enero. Porque eso es un ejemplo, pero podemos hacer otro tipo de, o voy a curar esta hipertensión que he padecido en los últimos 20 años y lo voy a hacer en los próximos 4 meses. Y ahí empezamos a enfocar nuestras energías positivas en ese sentido. Hay algo muy interesante que he venido reflexionando y lo comparto muchas veces, sobre todo en mis cursos de herramientas de autocuración. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es un hemisferio espiritual, nuestra percepción es más espiritual. Vemos la perfección en nosotros, vemos la belleza en nosotros, vemos el milagro en cada respiración. Todos los días nacen 50 millones de células nuevas. Cada una de esas células nuevas que nacen es un milagro y cada una de esas células es perfecta. Cuando nosotros vemos la perfección, cuando nosotros vemos el milagro en nosotros, entonces espontáneamente, Beatriz, surge algo muy poderoso, muy importante. Empezamos a sentir amor y veneración por este cuerpo. Y no sentimos el impulso de dañarlo, al contrario, sentimos el impulso de cuidarlo como si fuera el cuerpecito de un recién nacido. Entonces ya no vamos a tener más deseos de fumar, no vamos a tener más deseos de tomar bebidas comerciales cola, no vamos a tener el impulso de consumir alimentos chatarra, porque sentimos una especie de respeto profundo, intuitivo. Cuando vemos a nuestro cuerpo con unos ojos espirituales, automáticamente sentimos el impulso de protegerlo, de tratarlo bien. Entonces ahí no se necesita fuerza de voluntad para vencer una adicción. Esa es una de las claves. Ahora, si el cuerpo lo vemos con los ojos físicos, con el hemisferio izquierdo, con una visión demasiado racional, demasiado materialista, un poco los ojos con los que la ciencia médica ve al cuerpo como una máquina, entonces lo que vemos es una estructura física envejeciendo, deteriorándose, y no nos gusta, nuestro ego rechaza eso, rechaza ese proceso, lo comparamos con un cuerpo de 20 años más joven y sentimos rechazo, y cuando sentimos rechazo, ¿qué tendemos a hacer? Autoagresión. Claro. Entonces, fumamos, tomamos alcohol, consumimos bebidas comerciales, cola, y cosas que son tóxicas y dañinas. Y de esa manera nuestro cuerpo está cada vez más intoxicado, cada vez más deteriorado, es más fuerte el rechazo. Y de esa forma vamos generando un círculo vicioso, una bola de nieve que termina por generar un proceso de autodestrucción. Porque va creciendo, sobre todo que la energía del rechazo y del no me gusta es una energía negativa. ¿Y qué va a traer hacia nosotros? Más problemas y más cosas que no nos gustan. Entonces la clave no es en atemorizar al paciente para que deje esas prácticas autodestructivas, o en asustarlo, o tratar de utilizar la represión, la violencia para suprimir esas prácticas tóxicas. Lo que tenemos que hacer es simplemente un cambio de percepción. Tenemos que empezar a querer a nuestro cuerpo, a ver el milagro que es nuestro cuerpo, a pensar, a hacer un poco de silencio, a hacer un poco de meditación y simplemente percibir los latidos del corazón y decir, esto es un milagro. No necesito ver una luz que desciende del firmamento. Cada latido es un milagro, cada respiración es un milagro. Cada mañana amanecemos con 50 millones de células nuevas y esas células se crearon perfectas, con su membrana, con su citoplasma, con su ADN. Además recién nacidas, están llenas de esperanza de funcionar bien.